Vi los seres de Varguiña. Mi nombre es Rosa María Almeida. Tengo 55 años. Y juro por todo lo más sagrado que lo que voy a contar me sucedió a mí. Nunca busqué fama, ni quise aprovecharme de nada de esto. Solo quiero, después de tantos años, quitarme este peso del pecho. Era enero de 1996. Viví en Belo Horizonte en esa época y decidí visitar a unos familiares en Varguiña, en el interior de Minas Gerais. Hacía tiempo que no iba por allá. Era una ciudad tranquila, de gente sencilla, calles de adoquines y ese olor a café que salía de las panaderías temprano por la mañana. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué un viernes por la tarde. El cielo estaba algo nublado, el calor pesado. Fui a la casa de mi prima, doña Lourdes, que vivía cerca del barrio Jardín Endere. Hoy todos conocen ese nombre, pero en aquel entonces era solo un barrio común. Lourdes me recibió con un abrazo cálido y me dijo: «Rosa, llegaste justo en la semana en que la gente anda diciendo que ha visto unas luces extrañas en el cielo». Me reí. «¿Luces en el cielo? Debe de ser un avión, Lourdes». Pero ella negó con la cabeza. «No, hija, la gente está asustada. Algunos dicen que vieron luces bajando por el lado de la hacienda de los Freitas». Esa noche, la conversación quedó ahí. Cenamos, reímos y me fui a dormir en un cuartito sencillo, con el sonido de los grillos y los perros ladrando a lo lejos. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un ruido. Un zumbido metálico, diferente a todo lo que había escuchado antes. Abrí la ventana y vi una luz roja intensa cruzando el cielo. No era un avión, ni una estrella fugaz. La luz se movía en zigzag, como si buscara un lugar donde aterrizar. Me quedé paralizada. La luz se volvió más fuerte y luego desapareció detrás de los cerros. Un segundo después, se oyó un estruendo sordo, como si algo hubiera caído. Mi corazón se aceleró. Desperté a Lourdes y ella salió al patio conmigo, envuelta en una sábana. «Dios mío, Rosa, ¿tú viste eso?». Solo pude asentir. A la mañana siguiente, toda la ciudad hablaba del tema. Decían que algo había caído cerca del Jardín Endere. Algunos hablaban de un meteorito, otros de un helicóptero del ejército. Yo decidí ir hasta ahí, por pura curiosidad. Tomé mi bolso y fui caminando, unos 20 minutos. Cuando llegué, había un olor muy fuerte en el aire, algo parecido al azufre mezclado con óxido. La gente se amontonaba al borde del camino, señalando hacia un claro rodeado de vegetación quemada. Y fue ahí donde lo vi. En el suelo, entre ramas rotas y tierra removida, había una marca circular, como si el suelo hubiera sido presionado por algo pesado y caliente. En el centro de esa marca, algo aún humeada. Unos hombres que no eran vecinos, de eso estoy segura. Vestían ropa militar y tenían camiones sin identificación. Uno de ellos gritó que nos alejáramos, pero antes de moverme, vi algo moverse entre los arbustos. Era pequeño, medio agachado. Al principio pensé que era un perro herido, pero cuando se levantó un poco, vi claramente que no era un animal. Tenía la piel marrón grisácea, brillante bajo el sol, y los ojos, Dios mío, ojos rojos, grandes, como si estuvieran húmedos por dentro. El rostro era delgado, con una especie de venas sobresaliendo en las sienes, los brazos demasiado largos, y parecía respirar con dificultad. Una mujer a mi lado gritó. La criatura giró el rostro y en ese instante noté algo que nunca olvidaré. También tenía miedo de nosotros. En segundos, 2 soldados corrieron hacia los arbustos y la atraparon con algo que parecía una red metálica. El ser emitió un sonido, una mezcla de gemido y soplido, algo que hizo que todos retrocedieran. Un camión se acercó y lo metieron adentro, cubierto con una lona oscura. Yo temblaba de pies a cabeza. Un hombre uniformado me empujó hacia atrás. «Apártese, señora. Esta es una zona restringida». «¿Pero qué es eso? ¿Qué están haciendo?», pregunté con la voz temblorosa. Él solo respondió seco: «Nada que le interese». Poco después llegaron más vehículos, carros sin placas y helicópteros sobrevolando la zona. El aire vibraba. Todo pasó tan rápido que parecía un sueño. Pero yo sé lo que vi. Esa noche, la ciudad quedó en silencio.
El noticiero local solo mencionó que el ejército había realizado una operación de rutina tras el avistamiento de un objeto no identificado. Pero nadie habló de los seres. 2 días después ocurrió algo aún más extraño. Estaba sentada en la terraza con mi prima, cuando un vecino, don Nelio, llegó zulando. «Rosa, Lourdes, no lo van a creer. Cerca de la carretera vieron otra de esas criaturas. Todo el mundo está hablando». No aguanté y fui con ellos a ver. Cuando llegamos, nuevamente había militares cercando todo. Pero esta vez logré ver desde lejos. 2 seres corriendo desorientados. Uno tropezando con el otro, dirigiéndose hacia un terreno baldío. Parecían heridos. Uno cogió hasta que cayó. El otro miró hacia atrás, dudó, intentó ayudarlo, pero terminó huyendo cuando un jeep se acercó. En ese momento, el aire se volvió denso, pesado. Sentí un olor horrible, como de carne quemada. Algunos soldados usaban máscaras de gas. Alguien a mi lado susurró: «Cayeron de la nave». Esa frase resonó en mi cabeza por años. Al día siguiente, la ciudad amaneció con un movimiento inusual. Camiones subiendo y bajando, helicópteros aterrizando en zonas restringidas y gente desapareciendo de las calles. Supe después por un joven de la zona que vieron salir un camión cisterna del área con algo enorme, cubierto por una lona negra, y el suelo por donde pasó quedó quemado. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. 3 días después del primer avistamiento, regresando de la panadería, vi un coche negro estacionado en la esquina de la calle de mi prima. Dentro, 2 hombres con trajes y gafas oscuras, en pleno verano. Me miraron de una forma fría, fija. Aceleré el paso. Más tarde, en la tienda, el dueño me contó que el ejército se había llevado todo: restos de la nave, pedazos de metal e incluso árboles enteros del área donde cayó. Dijeron que era para evitar contaminación, agregó. Pero yo vi con mis propios ojos que eso no era nada humano. Durante las noches siguientes soñaba con los ojos rojos observándome en la oscuridad. Sentía olor a óxido y escuchaba pasos en la terraza, como si algo rondara. Lourdes decía que era mi imaginación, pero yo sabía que no. El 5.º día, el ambiente en Varginha era de puro miedo. Algunos juraban haber visto a soldados sacando un cuerpo extraño de una zanja. Otros decían que uno de los seres había muerto en un hospital. No sabía qué creer. Solo sé que la ciudad cambió después de eso. Los noticieros nacionales comenzaron a burlarse diciendo que todo era invención. Pero recuerdo claramente ver un convoy de camiones saliendo de la ciudad esa madrugada. Pasaron por la avenida y del último camión goteaba un líquido oscuro que manchaba el asfalto. Cuando finalmente regresé a Belo Horizonte, semanas después, pensé que había dejado todo atrás. Pero estaba equivocada. Una noche, en casa, recibí una llamada anónima. Una voz masculina, grave, dijo simplemente: «Señora Rosa, usted vio más de lo que debía. Olvide lo que pasó en Varginha». Y colgó. Me quedé helada. Desde entonces, nunca volví a dormir tranquila. Cada vez que veo una luz extraña en el cielo, siento el mismo frío en la espalda. A veces despierto con la sensación de que alguien me observa. Yo sé lo que vi. Vi sus ojos, vi su miedo, y vi el miedo de los hombres que los capturaron. Lo que cayó en Varginha no fue solo una nave, era algo vivo, y se lo llevaron. Se llevaron el cuerpo, las pruebas, pero no pudieron borrar las memorias de quienes lo vimos. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que más me atormenta hasta hoy? Aquella noche del primer avistamiento, cuando la luz roja desapareció detrás del cerro, escuché algo muy bajito, un sonido que venía del cielo, casi como un susurro metálico. Volveremos. Desde entonces espero. No sé si con miedo o con nostalgia de aquella mirada que parecía pedir ayuda. Y cada vez que alguien me pregunta si creo en vida fuera de la tierra,
respondo siempre lo mismo. No lo creo. Lo sé. Los días después de mi regreso a Belo Horizonte fueron un tormento. Intentaba seguir con mi vida, pero no pasaba un día sin recordar aquella mirada roja y triste. A veces, en la calle, veía reflejos de luces en los vidrios y mi corazón se aceleraba, como si fuera el mismo resplandor que descendió sobre Virginia aquella madrugada. Durante semanas, soñaba con los sonidos metálicos, con el olor a azufre y con aquel campo quemado. Pero por más que intentara olvidar, parecía que alguien no quería que lo hiciera. Poco tiempo después, comenzaron las coincidencias. Un coche negro se detenía frente a mi edificio casi todas las noches, siempre el mismo. Hombres con trajes bajaban, fumaban y luego se iban. Nunca subían, nunca hablaban con nadie, pero sabían que yo los veía. Una mañana recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja amarillenta con una frase escrita a máquina. Usted vio lo que no debía. Ellos aún están aquí. Me quedé helada. Las manos me temblaban tanto que dejé caer el café al suelo. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca, pero una tarde de marzo recibí una visita inesperada. Era un hombre de unos 50 años con expresión cansada. Se presentó como el sargento Ramos. Dijo que estaba de licencia y que había participado en una operación de contención biológica en enero de ese año, precisamente en la región de Virginia. Me quedé paralizada. Me miró a los ojos y dijo: «Usted vio cosas que la gente no debió haber visto. Aquello no era terrestre». Sentí que las piernas me fallaban. Contó que el ejército había sido alertado en la madrugada del 20 de enero después de que los radares detectaran un objeto volando a baja altitud sin emitir calor compatible con ninguna tecnología conocida. El objeto cayó en una zona rural y, según él, 4 formas de vida no humanas fueron rescatadas. 3 estaban muertas, una viva y otra desapareció. Se me secó la boca. ¿Desapareció?, asintió. Sí. Encontramos huellas en el monte y después, nada. Pero hubo rumores de que alguien la ayudó. Esa frase me quedó grabada en la mente. Alguien la ayudó. Me miró con una expresión extraña, como si supiera algo sobre mí. Luego, se levantó, se ajustó el sombrero y dijo: «Olvide esto, doña Rosa, por su seguridad». Y se fue. Pasé días tratando de entender por qué él había venido a buscarme, pero en el fondo yo lo sabía. Aquella noche en el campo quemado, vi a uno de ellos escapar. Había escuchado un ruido entre los arbustos antes de que llegaran los soldados, como si algo se arrastrara. Pensé que era un animal, pero ¿y si no lo era? Comencé a investigar por mi cuenta. Volví a Virginia unas semanas después. La ciudad estaba diferente, más fría, más tensa. Algunas personas que recordaba haber visto aquella mañana simplemente ya no estaban. Un muchacho que había grabado parte de la operación desapareció. Dijeron que se mudó, pero nadie supo decir a dónde. Fui hasta el lugar de la caída. El área estaba completamente aislada, cercada con alambre y carteles del ejército. Pero había algo nuevo: un poste con sensores y cámaras en medio de la nada. Aquello no tenía sentido. Mientras observaba desde lejos, escuché un sonido. Un silbido electrónico, suave pero constante. Y entonces algo brilló entre los árboles. Una luz blanca, pulsante. El corazón se me aceleró. Di 2 pasos hacia atrás, tropecé con una rama y la luz se apagó. Corrí al coche y me fui sin mirar atrás. Pero esa noche, en la habitación de la posada, sucedió algo que me marcó para siempre.
Desperté alrededor de las 3 de la mañana con el sonido de golpes suaves en la ventana. 3 toques, lentos. Me levanté despacio y al correr la cortina vi 2 ojos rojos mirándome desde la oscuridad. No había cuerpo ni rostro definido, solo los ojos, brillando. El aire se volvió pesado como si todo el cuarto hubiera perdido el oxígeno. Y de repente, una voz, no con sonido, sino dentro de mi cabeza, nos viste. No lo cuentes. Me desmayé. Cuando desperté, ya era de día. La ventana estaba abierta y en el alféizar había una marca de 3 dedos largos, delgados, grabados en el polvo. Volví a Belo Horizonte ese mismo día temblando todo el camino. Pero curiosamente, el miedo comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Qué querían? ¿Por qué me pidieron que no hablara? Y sobre todo, ¿cómo sabían dónde estaba? Empecé a guardar notas, fechas, nombres, detalles. Descubrí que varias personas que habían sido testigos de algo en Virginia murieron misteriosamente en los meses siguientes. Un bombero tuvo una infección inexplicable. Un policía que había capturado a uno de los seres murió por toxina desconocida. Y el sargento que me visitó, Ramos, fue encontrado muerto dentro de su propio coche en medio de una carretera rural. Oficialmente, ataque cardíaco. Pero había algo en común entre todos ellos. Todos habían tenido contacto directo con los seres. Entonces lo entendí. Algo había quedado en mí también. Desde aquella noche comencé a desarrollar una sensibilidad extraña. Sabía cuándo alguien mentía. Sentía vibraciones en el aire antes de que lloviera. Y lo más inquietante, cada vez que cerraba los ojos, veía las mismas luces rojas parpadeando detrás de los párpados. Comencé a notarlo todo y mis sueños se volvieron más vívidos. En uno de ellos, estaba de nuevo en el campo quemado. Pero esta vez, no había soldados. Estaban ellos, los mismos seres, 5, tal vez 6, de pie, mirándome. Uno de ellos, el que había visto cojear aquel día, se acercó y tocó mi mano. Y cuando lo hizo, imágenes comenzaron a pasar por mi mente. Vi planetas, ciudades metálicas flotando en el espacio y una profunda sensación de tristeza. No estaban allí para conquistar, estaban huyendo. Desperté empapada en sudor, con lágrimas corriendo por mi rostro. Al día siguiente recibí otra carta, esta vez con una foto en blanco y negro. En ella aparecía el mismo campo, pero con un objeto plateado, parcialmente cubierto, siendo izado por un helicóptero. Detrás, una fila de soldados observaba. En el reverso, una frase corta: «Tienes lo que ellos quieren». Guardé la foto escondida durante meses, pero comencé a sentir que me estaban siguiendo. A veces escuchaba chasquidos en el teléfono, interferencias en la radio y sombras detrás de la cortina. Un día, desperté con el sonido de helicópteros. Miré por la ventana. 3 aeronaves negras sobrevolaban la zona. Y lo juro, por un segundo, vi una luz azul saliendo detrás de las nubes, una luz igual a la de Virginia. El tiempo pareció detenerse, un calor recorrió mi cuerpo y volví a escuchar aquella voz, ahora más clara, casi humana. «Rosa, no tengas miedo, nunca nos fuimos». El sonido de los helicópteros desapareció, la luz se desvaneció y todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Esa noche me senté frente al espejo y miré mis propios ojos. Por un instante creí ver el reflejo cambiar, las pupilas alargadas, rojas, como las de ellos. Parpadeé y volvió a la normalidad, pero yo lo sabía. Ellos dejaron algo en mí. Hoy, tantos años después, cuento esta historia porque siento que su tiempo está regresando. Las luces han vuelto a aparecer.
Los vecinos reportan sonidos en el cielo, vibraciones en las ventanas y animales asustados en las madrugadas. Sé lo que eso significa. No era una simple nave de exploración, era una huida, un pedido de ayuda. Y el gobierno, en lugar de escuchar, los cazó. Lo que ocurrió en Varginha fue solo el comienzo. No querían atacarnos, querían advertirnos. Pero los hombres de uniforme se llevaron todo, ocultaron todo, y ahora algo mucho más grande se aproxima. Lo siento. Cada noche el mismo sonido metálico resuena en mis oídos, cada vez más fuerte, como un eco del pasado que aún vive. Un día, todos sabrán la verdad, y cuando llegue ese día, recordarán lo que dije. Ellos nunca se fueron. Solo están esperando el momento adecuado para volver. Y tal vez, cuando regresen, vengan por mí.